Días, Dios me los esté bendiciendo a todos en esta preciosa mañana, aún, ¿verdad? Porque todavía estamos a horas de la mañana. Tengo una palabra de parte de Dios para mí y para todo hijo del Señor que teme y que quiere obedecerlo cada día más, ya que nuestro andar diario en este mundo es de tentaciones y vamos a ser tentados hasta el último momento de nuestras vidas. Nuestro Señor Jesús nos enseña en su palabra que Él fue tentado en todo, pero nunca cometió pecado. La verdad es que nosotros sí hemos pecado y necesitamos arrepentirnos de todo pecado que hemos cometido, porque si no nos vamos a encontrar una gran sorpresa el día que suene la trompeta, cuando Cristo venga por su iglesia, o el día que ya nos toque morirnos. Vamos a llevarnos una gran sorpresota. Por esta palabra que hoy Dios me da, yo sé que no voy a caer bien, como ya sé que no caigo bien a muchos, pero la palabra de Dios es lámpara, dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por ella es que yo deseo ser alumbrada. Si usted, mi hermano, quiere ser alumbrado por la palabra, deje que ella le alumbre. Entonces deje todas esas cosas oscuras y Dios, con su misericordia infinita, si le pedimos perdón, nos va a perdonar, pero no podemos seguir practicando esas cosas con las cuales ya Dios nos alumbra nuestro camino. Ya sería eso, sería rebeldía. Entonces la palabra del Señor dice en el libro de Juan, capítulo 2, del 13 al 17, honramos a nuestro Dios, a nuestro Padre, ¿verdad? A nuestro amado Jesús y a su precioso Espíritu Santo, que Él es el que nos ayuda y nos enseña esta palabra. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, salió fuera del templo, echó fuera del templo a todos, a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Acordémonos de lo que está escrito. Eso nos está diciendo el Señor hoy. Que no olvidemos lo que Dios ya nos ha dado como mandamiento para todo aquel que decimos que tenemos a Cristo en nuestra vida y nos autollamamos cristianos y nos autollamamos siervos de Dios. A mí me gusta decir que soy una sierva de Dios. Pero cuando yo me encuentro la palabra del Señor en cosas que yo practico y el Señor me dice que no lo haga, entonces me siento mal, porque no quisiera que el Señor me dijera nada a mí. Pero si yo soy sierva de Dios, entonces tengo por ley, por la palabra de Dios, por esta palabra, tener deber. Es un deber. No es cosa que si me gusta o no me gusta, es un deber para todo hijo de Dios, obedecerlo, y entonces ahí sí, Él nos va a decir: siervo, sierva fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. La verdad es que es difícil para mí lo que me toca muchas veces. Es más fácil para mí hablar cuando el Señor me dice, Juan 3, 16, 17, hasta que brinco yo en los buses, a donde Dios me ha mandado a predicar. Me agarro una emoción tan grande porque esos versículos son tan emocionantes, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que nosotros, el mundo, seamos hechos salvos por Él. O sea, hay una felicidad grande cuando yo digo esto.
Pero cuando yo estoy leyendo estos versículos, como que hay algo en mí que se opone. Y yo sé, mi hermano, yo sé pastor, yo sé líder de iglesia, de congregación, ¿verdad? Porque iglesia pues es congregación, asamblea, puede ser una iglesia a Satanás, puede ser una iglesia a lo que usted quiera, puede ser una asamblea al diablo, pero la iglesia en la que yo estoy es la iglesia de Cristo. Y es a la iglesia de Cristo, es al cuerpo de Cristo, es a los hijos de Dios, es a los siervos de Dios, es a mí y a usted para esta palabra. Esta palabra es para nosotros. Entonces, si la palabra de Dios dice en Mateo 21 del 12 al 13, en Marcos 11, 15, 17, en Lucas 19, 45 y 46, y en Juan 2, 13 al 22, al 17, como acabo de leer, dice el Señor que Él no está bien que en los lugares que nosotros hemos dedicado para reunirnos, ya que en ese momento el Señor estaba en el templo dedicado que fue hecho inicialmente por Salomón, pero ya en el templo que él está, ya ese templo, el de Salomón había sido destruido, este templo ya no era el que Salomón había hecho. Mas sin embargo el Señor, aunque no era el templo que Salomón había hecho, que había dedicado a Dios, entonces vemos que el Señor, cada lugar que nosotros dedicamos y decimos que es para adorarlo, para oír su palabra, para que las almas lleguen ahí enfermas de pecado y allí ellas reciban sanidad por parte de Dios, del Espíritu Santo, y nosotros que somos sus enfermeros y también muchos también de cualquier lugar donde Dios nos llame, ¿verdad?, a servirle. Entonces vamos a estar allí esperando a los enfermos espirituales y somos nosotros, allí sí somos siervos de Dios. Pero si en los lugares dedicados, casa de Dios, tenemos negocio, vendemos la palabra, vendemos la alabanza, porque a veces se nos ocurre, como necesitamos dinero para tal cosa, de la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, no tenemos ese dinero, entonces vamos a inventamos. Venimos y le damos al diablo que nos meta la idea de negociar dentro de ese lugar que se llama casa de Dios. Y así hemos vivido por mucho tiempo las congregaciones haciendo negocio, y por más que leemos estos pasajes de la palabra, pasamos la página. Hasta podemos predicar de esos pasajes, pero entonces tergiversamos la palabra y empezamos y la acomodamos como nosotros mejor se nos pegue la gana. Todo para no obedecer y hacer pecar al pueblo, porque pecamos. Cuando peca un líder, peca el pueblo por obedecer esto. Muchas veces podemos andar diciendo Dios me dijo, y yo sé que yo soy una de las que dice Dios me dijo, porque cuando Dios me habla yo tengo que decirlo. Y no digo con esto que a veces el diablo no me ha hablado, el diablo también me ha hablado, se ha hecho pasar por la voz de Dios, y yo le he creído al diablo. Por eso es necesario buscar mucho de Dios, santificarnos para poder oír clarito la voz de Dios y no andar diciendo Dios me habló cuando Dios no me habló. Veo tristemente muchas cosas, muchas profecías falsas. Decimos Dios dijo va a hacer esto y no se cumple. Lamentablemente muchos hacemos eso. Y es hora que nos arrepintamos. Yo le he pedido perdón a Dios por decir que Dios me dijo y no me dijo Dios, sino que fue la carne y el diablo que me ayudó. Así es que sí, muchos dicen que no, que es justificable hacer negocio porque es para la obra de Dios. Dios dice hoy en su palabra, no, porque es casa de oración, es casa de Dios. Es casa de Dios, ese lugar, esa casita pequeña que dedicamos para el Señor. Es casa de Dios, ese lugar grandotote, con grandes distancias de leguas. Aquí decimos en San Miguelito, de donde soy yo, leguas, kilómetros, dicen otros. Grandes distancias, manzanas de tierra, muchas manzanas dedicadas a Dios, pero vamos a ver restaurantes y un montón de cosas en los lugares que Dios ya recibió para él. Casa de Dios le dijimos que era. ¿Verdad que no es fácil este mensaje, amado? Y voy a etiquetar a muchas iglesias. Si me borras, si me eliminas, pero ya Dios te habló. Porque esta mujer que está aquí está temblando.
Pero tiene que obedecer a Dios porque he estado diciéndole, Dios, úseme. No quiero morirme y encontrarme con la gran sorpresota que no hice la voluntad de Dios, no le serví, no prediqué. Aparté lo que me convenía, lo que no me convenía y retuve y prediqué lo que me convenía para agradar a la gente. Pero he decidido agradar a mi Dios. Y son tantas cosas que podría decir, pero hoy es esta la palabra. La palabra que Dios dice es, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito, amado, lo que está escrito, pastor, lo que está escrito, seas quien seas que diriges una congregación de Dios, una asamblea de Dios, una iglesia de Dios. El celo de tu casa me consume. Dios es celoso. ¿Quieres verlo celoso? Haz esto. Ya es hora que la iglesia del Cristo vivo saque los negocios de la casa de Él. Ya es hora que la iglesia del Cristo vivo que anhela la presencia de Dios y se andará agarrando de la mano a la gente para que se convierta. Ya es hora que la iglesia del Cristo vivo hagamos lo que está escrito. Y pedirle perdón a Dios en ayuno, en ruego, en súplica, en lamento por haber pecado contra Él. Y entonces sí vendrán tiempos hermosos para tu vida y para mi vida. A Dios sea toda la gloria, a Dios sea toda la honra, a Él toda mi alabanza. Mi temor es a Él. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Y de veras me gozo ahora sí de haber cumplido con mi Señor. Y espero en usted, mi amado, que reciba esta palabra. Se liberte ya. En el nombre de Jesús, somos libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el nombre de Cristo, amén y aleluya.